Bien, quiero compartirles hoy, día viernes. Hoy es 20 de noviembre. Día viernes 20 de noviembre del año 2020. Faltando ya casi, un mes y 10 días para que se acabe este año. Quiero compartirles hoy una reflexión que le he titulado La amonestación de Dios. La amonestación que viene de Dios. Y quiero leer o quiero que compartan conmigo, que lean conmigo en Gálatas capítulo 2, verso número 11. Gálatas capítulo 2, verso número 11 en adelante. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a ser judíos o a judaizarse? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, sea la gloria para ti en este momento, Señor. Cuando voy a participar de esta reflexión, pido que el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, Dios, hable a través de mi vida, dirija tu palabra a aquellas vidas que la necesiten y ella sea de bendición para toda la audiencia. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como dije, quiero hablarles sobre la amonestación que viene de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y he tomado esta parte de la Biblia donde encontramos un caso bastante particular. Y es el caso donde se, pudiéramos decir así, voy a decirlo de esta manera, se enfrentan cara a cara dos grandes apóstoles del Señor, como lo fueron Pablo y Pedro. Sabemos que Pedro fue uno de los apóstoles originales que siguieron a Jesús desde el principio. Pedro fue parte o integrante de los 12 apóstoles. Fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Pertenecía a ese círculo más íntimo, como a aquellos tres, entre los que estaban Juan, Jacobo y Pedro. Sabemos que Pedro fue el apóstol que abrió, por decirlo de esta manera, porque a él se le dio la llave para abrir el evangelio entre las naciones o entre el pueblo. Sabemos que Pedro fue el primer evangelista, el primer predicador que, valga la redundancia, predicó el evangelio después de la ascensión de Jesucristo. Sabemos que después que Jesucristo ascendió a los cielos, ellos esperaron en un lugar llamado el aposento alto por un término de algunos días. 10 días estuvieron allí en ese lugar y dice el libro de los Hechos que habían como 120 reunidos en ese aposento y el Espíritu Santo de repente se derramó sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y después de ese momento, Pedro dio un mensaje muy poderoso, un mensaje que impactó a miles de personas.
se establece, se enseña, se escribe allí que 3,000 personas recibieron a Cristo ese día. Luego también predicó en otro lugar y también otras 5,000 personas, 4,000, no recuerdo en este momento, se convirtieron. Lo cierto fue que Pedro comenzó ese movimiento, ese avivamiento maravilloso de predicar el evangelio del Señor. Pedro fue un hombre usado por Dios, tanto así que en el libro de los Hechos se habla de él, que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y Pedro fue usado por Dios para llevar el mensaje del evangelio también a los gentiles. Él fundamentalmente se encargó de predicar el evangelio en Jerusalén, pero en una ocasión Dios le mostró la necesidad que había en un hogar donde vivían gentiles. Esto es la casa de Cornelio. Y Pedro fue y le predicó a Cornelio y a toda la familia de Cornelio, como también a sus siervos y quizás también a sus soldados, porque Cornelio era un centurión. Pedro fue, por decirlo así, el que empezó a predicar el evangelio entre los gentiles, solo que lo hizo dentro del mismo Israel. Él no salió de Israel a llevar la palabra de Dios. Sí lo hizo, pero solamente de manera muy puntual. Luego regresaba a Israel. Entonces Pedro fue un gran apóstol del Señor. Sin embargo, por eso no significa que él no cometió errores. Claro que los cometió, claro que habían errores en él. Y uno de esos errores lo vemos aquí, en este capítulo. Un error que no parecía ser el error de un hombre tan maduro, tan importante, pero sí lo fue. Pedro cometió un error y es que aquí se señala que Pedro eh, estaba desde hace días eh, rodeado o estaba confraternizando, por decirlo así, con un grupo de hermanos que eran de Antioquía, que eran gentiles, no eran judíos. Y dice que Pedro, mientras estaba allí con ellos, él dice que compartía, dice que Pedro comía con ellos. Había camaradería, había armonía, había hermandad entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Pero pasó algo, y es que un grupo de hermanos fueron también a ese lugar de Jerusalén, entre los que estaban, bueno, no dice que vinieron de parte de Jacobo, es decir, Jacobo, el hermano de Jesús, por cierto, porque el Jacobo apóstol de los 12 fue muerto, fue asesinado por Herodes, fue el primer apóstol. De los 12 apóstoles, el primer apóstol en morir fue Jacobo. Este Jacobo no era Jacobo el apóstol original, era otro Jacobo, era el hermano de sangre de Jesús, uno de los hijos de María y de José, que luego se convirtió al evangelio y se convirtió en un apóstol también y en uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Este Jacobo, hermano de Jesús, era de los principales líderes, como ya lo dije, pero también era de los más estrictos, de los más severos, de los que predicaban con mucha severidad la palabra de Dios. Era muy estricto, muy exigente. Y por supuesto, él se ganó una reputación dentro de la iglesia. Tenía una reputación de ser demasiado vertical en cuanto a su posición doctrinal. Y esto, por supuesto, cuando Pedro vio que habían llegado una comisión enviada por Jacobo a mirar, a observar, a inspeccionar cómo estaba funcionando la iglesia de Antioquía, Pedro dice allí, y siendo Pablo, porque lo escribe Pablo, dice allí que Pedro tuvo miedo, tuvo miedo. ¿Tuvo miedo de quiénes? De los hermanos que había enviado Jacobo, quienes eran los hermanos judíos. Por eso Pablo los llama los de la circuncisión, porque estos eran judíos. Y ellos como judíos, a pesar de que ya por la circuncisión no había salvación o no era necesaria la salvación, ellos para cumplir con la ley de Israel se circuncidaban. Solamente lo hacían por formalismo. Entonces resulta que cuando llegan estos a Antioquía, el apóstol Pedro dice que comenzó a tener miedo de ellos y se alejó, se apartó de los hermanos gentiles. Es decir, dejó de tener comunión, relación, camaradería,
armonía con ellos. Y esto, por supuesto, creó un ambiente negativo, un ambiente que causó disonancia en esa armonía que había. Y obviamente otros creyentes, viendo lo que Pedro hacía, comenzaron a hacer lo mismo, entre los cuales se menciona a Bernabé, quien era también otro de los principales que estaban allí líderes. No era de los 12. Bernabé no fue de los 12, pero fue uno de los que estuvieron con Pablo, en el ministerio. Fue uno de los que ayudó a Pablo a predicar el evangelio, aunque no se habla mucho de Bernabé en otras partes. Bernabé fue un hombre muy importante en la obra de Dios. Y él, a pesar de su liderazgo, de su madurez, de su trayectoria, también fue arrastrado por la hipocresía que había en Pedro, porque en ese momento Pedro actuó con mucha hipocresía, alabado sea Dios, por cuanto Pedro en principio hablaba muy bien con todos ellos y luego ya se alejó de los hermanos gentiles. Entonces, ¿qué vemos allí? Que había una situación negativa, que había algo que no era correcto, que no estaba bien. ¿Y quién estaba cometiendo eso? ¿Quién estaba practicando eso? Lo estaba haciendo nada más y nada menos que el apóstol Pedro, un gran líder de la obra del Señor. Pero frente a eso había que hacer algo. No se podía pasar eso por alto. No se podía tapar esa irregularidad. Más allá de que quien la cometía era un gran líder, eso tenía que ser corregido, tenía que recibir una amonestación. Alabado sea Dios. Y en ese sentido, entonces, la persona que se sintió con la responsabilidad de hacerlo, pero que además tenía la autoridad, porque no era un neófito, no era un creyente que estaba dando sus primeros pasos. Ya Pablo estaba ya, valga la redundancia, avanzado en el ministerio. Él sintió la responsabilidad de levantarse y de hacer lo que hizo, amonestar al apóstol Pedro. Alabado sea Dios. Fue así entonces como Pedro lo amonesta y lo hace tomando como base la palabra de Dios. Tomando como base que la salvación no es por obra, no es por circuncisión, sino por la fe en Jesucristo. Y lo hizo tomando en cuenta varios aspectos. Número uno, ya lo dije, la palabra de Dios, porque había que basarse en la palabra de Dios. Lo que se hace y no se basa en la palabra de Dios, eso no tiene fundamento, eso no tiene sustento. Todo lo que nosotros hagamos para corregir, para amonestar a alguien, tiene que hacerse basado en la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos basado en la palabra de Dios, entonces lo estaremos haciendo bajo nuestros propios conceptos, nuestros propios dogmas, nuestras propias ideas. Alabado sea Dios. Si alguien creemos nosotros está cometiendo un error, tenemos que hacérselo ver por la palabra de Dios. Si no hay fundamento bíblico, entonces no podemos, no tenemos la autoridad. Alabado sea Dios. Número dos, Pablo, además de que lo hizo basándose en la palabra de Dios, lo hizo con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucha humildad, porque sabía bien que quien tenía al frente tampoco era cualquier persona, era un siervo de Dios. De manera que él lo hizo, pero también lo hizo frente a todos, porque no lo hizo de manera oculta, no lo hizo de manera en secreto, no, lo hizo públicamente. Amonestó al apóstol Pedro para que todos oyeran y entendieran que las cosas de Dios no son en juego. Hay que hacerlas como a él le agrada, alabado Dios. Entonces encontramos a un hombre de Dios siendo amonestado por otro hombre de Dios. Y seguro estoy, Pedro, como siervo del Señor, aleluya, no se rebeló contra Pablo, no se levantó contra Pablo. Seguro estoy, porque eso no aparece aquí, que Pedro aceptó la amonestación. ¿Qué significa la palabra amonestar? Amonestar significa advertencia o llamada de atención. Y se hace sobre un error o una falta cometida. Se hace para corregir o para evitar que alguien cometa un error. También es sinónimo de advertir y de reprender. Alabado sea Dios. Entonces se amonesta con ese propósito, para evitar que haya un error o para que se corrija un error que se ha cometido. ¿Quién está capacitado para amonestar? Quien está capacitado para amonestar tiene que ser alguien con facultades para hacerlo. Así de sencillo.
¿Quiénes pueden tener facultad para hacerlo? Las autoridades. Una autoridad en sentido general. Puede ser un funcionario policial, un juez, un fiscal. En el sentido de la familia, los padres tienen autoridad para amonestar a los hijos, alabado sea Dios. En el sentido de la iglesia, los pastores, los que Dios puso como autoridades espirituales, tienen la capacidad, la facultad de amonestar. Entonces, para poder amonestar se tiene que tener autoridad, por supuesto, pero también se tiene que tener, eh, el ejemplo, la moral, los principios para hacerlo. No podemos recibir la amonestación de alguien que no es, que no recibe amonestación de nadie, de alguien que no es obediente. Si hay alguien que tiene que hacerlo, es alguien que sea obediente a la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Entonces, vemos allí que la amonestación la hace alguien que tiene la autoridad espiritual, la autoridad moral, que tiene el suficiente testimonio para hacerlo. A Dios sea la gloria. Ahora bien, ¿por qué Pablo no quedó en silencio? No cayó frente a lo que estaba haciendo Pedro, sino que más bien, no como para avergonzarlo, ni para exponerlo públicamente, sino que él se levanta y lo amonesta porque él entendió que si callaba, si guardaba silencio frente a eso, él se podía ser cómplice. Él se podía ser cómplice de su hipocresía, de su falta. Alabado sea Dios. El silencio frente a lo malo es complicidad. Si nosotros somos testigos o estamos siendo conscientes y testigos de que alguien, quien quiera que sea, está cometiendo una falta, está cometiendo un pecado, está cometiendo errores, alabado sea Dios, debemos de hacerle frente a esa situación. Óigame bien esto, hay que hacer diferencia. Hay que hacerle frente a eso, pero de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Porque la Biblia da parámetros para que nosotros corrijamos o afrontemos situaciones como esa. Primero, no podemos eh, intentar amonestar a alguien si no tenemos la autoridad. Segundo, no podemos intentar señalar a alguien de algo si no tenemos las evidencias. Si no tenemos la autoridad y no tenemos la evidencia, no podemos hacer eso. Lamentándolo mucho, nosotros caemos muchas veces en el error de que lo primero que se nos dice prácticamente es lo primero que nosotros tomamos como cierto. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, él escribe algo muy, pero muy serio. No admitas ninguna clase de acusación. No admitas ninguna clase de señalamiento contra un anciano, y anciano en este caso era el líder. No admitas contra un líder ninguna clase de señalamiento, de acusación, de ninguna clase de chisme siquiera, a no ser que sea con el testimonio de 2 o 3 personas. Porque ese era el reglamento, ese era el procedimiento que el Espíritu Santo le dio a Pablo. Que cualquiera que dijera algo contra otra persona o alguien que fuera a acusar a un líder de lo que sea, no admitiera esa acusación a no ser que éste viniera con varios testigos. En este caso, 2 o 3 testigos. ¿Para qué? Para evitar que ese líder, el testimonio de ese líder, la integridad de ese líder, sea pisoteada, sea escarnecida, sea puesta por el suelo por alguien que bien puede ser que en algún momento esté por siendo usado por el diablo mismo, levantando calumnia, levantando difamación, levantando chisme contra alguien.
Entonces, en este caso, para Pablo, para el líder principal, como en este caso Timoteo, Pablo le dice, si tú vas a amonestar a un anciano, a un líder, que lo mismo, que lo que se vaya a hacer se haga porque ha habido acusación probada, una acusación que sea creíble. Alabado sea Dios. Así es, hermano, ese es el procedimiento. Entonces, pero obviamente Pablo está diciendo con esto, o en la Biblia estamos encontrando con este ejemplo, que no se puede guardar silencio frente a lo que está mal. Hay que, por supuesto, denunciar lo que está mal, pero hay que hacerlo con pruebas, hay que hacerlo con evidencia y hay que hacerlo con testigos y públicamente. Alabado sea Dios. No se puede ser anónimo, no se puede ser anónimo. Para uno denunciar una irregularidad, uno tiene que hacerlo de frente. No puede uno ir anónimamente o enviar un mensaje o enviar una carta anónima. Tiene que ser de frente. Porque si alguien hace eso anónimo y quien recibe la denuncia se basa en eso, está cometiendo un error. Toda denuncia que se haga anónima, quien la recibe tiene que desecharla. Alabado sea Dios. Porque las cosas que son de Dios tienen que hacerse de frente y claras. Por eso Pablo se levantó de frente y delante de todos reprendió a Pedro. Bendito sea Dios. El silencio frente a lo malo también es sinónimo de miedo, de complacencia, de indiferencia. Bendito sea el Señor. Pablo no cayó frente a la actuación errada de Pedro. Por eso vemos que en ese sentido Pablo nos da ejemplo de que tenemos que ser valientes y reprender y atacar lo malo, como ya lo dije, pero con pruebas, con evidencia y públicamente, no en secreto. Bendito sea el Señor. Vemos que en la Biblia encontramos, por ejemplo, otro caso, el de Jeremías. Nos habla de Jeremías, que dice en Jeremías 4:19, lo vamos a leer rápidamente. Jeremías 4:19. Encontramos ahí cómo Jeremías también fue un hombre que no cayó. Dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía. Pregón de guerra. No callaré. Entonces un hombre que lo llevaron a una cisterna, lo metieron por allá preso, le hicieron de toda clase de cosas, pero él no guardó silencio. Mantuvo su frente en alto y su valentía en alto. Habló lo que Dios puso en su boca. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, no podemos callar frente a las cosas que no le agradan a Dios. No importa si es el más grande de todos los líderes, de todos los pastores, de todos los predicadores. Cuando algo está malo, hay que atacar eso. Pero para eso ya lo dije, hay que tener autoridad espiritual, autoridad moral. Alabado sea Dios. Hay que tener pruebas, evidencias. Y hay que hacerlo de frente, públicamente. Hay que hacerlo no de manera solapada, oculta o anónima. Hay que hacerlo con evidencia. Por eso Pablo dice, no admitas ninguna clase de denuncia o de chisme o de nada de lo que sea, acusación contra nadie, contra un líder, contra un anciano, si no lo está probando. Esta era la reflexión que quería compartirles hoy, esperando que sea de bendición para todos ustedes en el amor de Jesucristo. Padre, gracias en esta hora por esta palabra que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesucristo sea la gloria y la honra para ti. Amén y amén. Dios me les bendiga. Abrazos y saludos para todos en el amor de Cristo.